La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Michelle Cohen, es diplomática de carrera y también fue presidenta de Procompetencia. Para nosotros es un magnífico placer porque conocemos a Michelle de hace mucho, buen tiempo, ¿no? Y me alegré mucho de su designación como embajadora en Canadá. Bienvenida, Michelle, un placer. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por tenerme. Para mí es sentirme entre amigos, Jacqueline. Buenos días, bienvenida al programa, Michelle. Mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer el poder compartir con ustedes lo que hemos venido desarrollando desde donde estamos hoy. Exactamente. Yo recuerdo que yo le hice una entrevista a Michelle en el año 2012 por la radio. Mira cómo es. Michelle, ¿cuál es actualmente el volumen del comercio entre Canadá y República Dominicana? ¿Qué importamos de Canadá y qué exportamos nosotros a Canadá? Excelente pregunta. Nosotros debemos poner en contexto por qué Canadá es un mercado y es una economía tan importante para la República Dominicana, y quizás por ahí es donde debo iniciar. Canadá es el primer país emisor de inversión extranjera directa para la República Dominicana, y eso es una magnitud. Emisor de inversión directa. Sí. Correcto. Por la es el mayor inversor en la República Dominicana de todos los países del mundo. Entonces es una balanza comercial que tenemos bastante significativa. Por supuesto que no solo por el ámbito de la industria minera es la que lo matiza. No obstante, ya en otro aspecto de la balanza, pues nosotros podemos recopilar números que pueden ser, digamos, ilustrativos para el espectador. Y estamos hablando de que previo a la pandemia, la República Dominicana tenía una balanza de exportaciones hacia Canadá de unos 352 millones de dólares. Y una balanza de importaciones de 232 millones de dólares, que en ese momento pues todavía significaba de manera favorecedora para nuestro país de cerca de unos 122 millones. Es de los pocos países que tienen una balanza positiva. Correcto, eso es correcto. Por supuesto que hoy estamos en una era de pandemia. Estamos hablando de números en el que debemos esforzarnos, y es ahí donde la agenda de nuestra misión desde la Embajada de la República Dominicana en Canadá se ha centrado en una agenda meramente económica y comercial, y ha sido el mandato que hemos tenido de parte de nuestro presidente, don Luis Abinader, y de nuestro canciller también, que han tenido muy claro que en el caso, en lo que compete a Canadá, pues nosotros debemos centrarnos en la recuperación de esas relaciones económicas, por ese significado, ¿no?, que hemos dicho anteriormente. Pero, Michelle, la idea es robustecer las relaciones en doble vía, sí, que exportemos más y que importemos más. Correcto, aumentar la importación y aumentar la inversión. La exportación, ok. ¿De cuáles productos y de cuáles renglones tú entiendes que la República Dominicana tiene mayor oportunidad de que nuestros productos hagan presencia en el Canadá, de que sean atractivos para los canadienses? Absolutamente. El primer producto que exportamos es oro, pero dejando el oro de lado, nosotros podemos hablar de que a Canadá exportamos estonio, productos de calzado, exportamos además conductores eléctricos, productos agrícolas, que es donde también tenemos un margen de mucho nicho de ganancia, de crecimiento. Entonces, ciertamente hay algo que el dominicano exportador debe tener muy claro, y es que nosotros somos dos economías complementarias. Lo que Canadá produce, nosotros no lo producimos, y lo que nosotros tenemos tampoco Canadá, y eso va en muchos renglones. O sea, estamos hablando de un país que tiene una condición climática que no le permite durante todo el año producir todo tipo de productos, que nosotros sí, porque somos un país privilegiado por... Sí, pero la parte agrícola, ¿tú piensas que es lo que mayor se puede explotar y exportar a Canadá? Hay muchas otras cosas, pero por supuesto que es un importante nicho porque es un mercado de consumo.
y otros países lo están abordando. Entonces, ¿por qué no atacarlo? Nosotros debemos atacar mercados que tienen la necesidad de productos que nosotros tenemos. Y en el caso de la República Dominicana, las frutas y otros productos también agroindustriales, no solo dejándolo desde el ámbito agrícola, sino agroindustrial. Canadá es un mercado potencial muy importante. Igualmente los productos orgánicos, que tienen una gran cabida en culturas como la canadiense. No obstante, también nosotros debemos destacar que los instrumentos médicos son de alta demanda, y nosotros acá tenemos lo que se produce en la zona franca. Sí, correcto, que es otro de los insumos que nosotros exportamos hacia Canadá. Lo que nosotros debemos centrarnos desde el ángulo donde nosotros lo hemos hecho a nivel oficial es precisamente el aumentar esas capacidades en la manufactura, donde para países como Canadá son estos lugares muy atractivos. Y eso es lo que hemos logrado en estos pocos meses de trabajo que tenemos en Ottawa, donde básicamente hemos proyectado la atracción hacia el invertir en la República Dominicana y el promover las capacidades que tenemos en las zonas francas para esa manufactura. Hemos logrado la expansión de varias empresas canadienses que están acá, como Gildan y Hilstel, pero también... ¿Gildan es canadiense? Sí, sí, muchas personas... Es una empresa grande, sí. Y con mucha variedad en implementos médicos. Correcto, sí. Y también en los insumos de ropa personal y la maquila de algodón. Ciertamente Gildan es una de las empresas más importantes y es un emporio que tiene presencia en el mundo. Es una de las empresas globales que están acá y que tienen también un peso importante. Gildan se está expandiendo en este año de manera inmediata en la República Dominicana, eligiendo la República Dominicana como el lugar de expansión por la estabilidad política que esta gestión le ha podido proveer, y eso ha permitido. Igual Hilstel, que es otra de las empresas de manufactura, anunció una expansión de 200 millones de pesos para seguir abriendo mucho más campo de manufactura de sus productos desde la República Dominicana. Nosotros recientemente celebramos quizás uno de los hitos más importantes que nos trazamos al llegar a Ottawa, y fue la misión empresarial de alto nivel, mixta y multisectorial, de comercio, inversión y de la industria del turismo. Esa misión tuvo lugar la pasada semana, en la que nos desarrollamos en el país durante 5 días y vimos prácticamente todo el sector productivo de la República Dominicana. Nos acompañaron empresas de 17 entidades, tanto público y privadas de Canadá, en la que podemos destacar empresas de la manufactura, la construcción, la aviación, el turismo. Estuvieron aquí todos los ejecutivos de todas las aerolíneas y todos los turoperadores que operan el mercado del turismo canadiense hacia la República Dominicana. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis, porque quiero recordarles qué significa el mercado del turismo. Yo te tenía la pregunta del turismo. Exacto, ¿qué significa, Michelle, el mercado turístico canadiense para la República Dominicana y las posibilidades de que todavía sean más? Ha sido un 14% de la cantidad de turistas que ha venido a la República Dominicana de manera histórica. Es el segundo país que más turistas ha traído a nuestro país después de Estados Unidos, porque el canadiense necesita salir del invierno, y la República Dominicana es uno de sus mayores atractivos. Aquí hay una presencia muy importante de turistas canadienses que se vio afectada con el cierre de las fronteras. Y ahí es donde yo voy a ir un poco
a recordar qué pasó a principio de este año cuando Canadá decide cerrar las fronteras y qué impacto tuvo para la República Dominicana y para nuestra economía, siendo un país insular con una dependencia económica del turismo. Era un reto mayúsculo. Así que llegamos nosotros en el último vuelo de Air Canada, literalmente. Entonces teníamos muy claro que llegábamos para trabajar en torno a la reapertura de las fronteras y fuimos incisivos, intensos, tuvimos la oportunidad de congregarnos de las maneras creativas posibles, de manera virtual, porque estábamos no solo en cuarentena, una cuarentena muy rígida de 14 días, pero estuvimos 6 meses en confinamiento absoluto, o sea, en confinamiento cerrado, sin posibilidad de intercambiar físicamente con otras familias, con otras... ¡Ay, aquí! 24 horas, Michelle. Todo, o sea, yo quiero que la gente entienda lo que es un confinamiento en un país como lo hizo Canadá. Los supermercados y las entidades, las empresas solamente podían vender medicamentos y alimentos, solamente insumos de primera necesidad. Y eso significaba que todo lo demás estaba bajo cortinas sin posibilidad de comprar una percha, porque la percha no era de primera necesidad. Entonces, o otros insumos que nosotros entendemos que necesitamos. O sea, ropa no se podía comprar, las familias tenían que adquirir vía internet zapatos, o los niños que crecían ya no tenían que ponerse, y eso lo estoy contando para que la gente entienda cuáles son ese tipo de experiencia cuando un país se cierra. Canadá se cerró. Entonces... y para ir al súper. El supermercado era posible, también caminar era posible. Lo que se prohibían eran reuniones, habían términos utilizados, reuniones prohibidas, donde fue paulatinamente flexibilizándose, llevándolo a poder visitar una familia a otra mucho después y tener reuniones no de más de 5 personas. También estamos hablando luego de 6 meses. Las fronteras se abren en septiembre y se abren un poco antes, y debo hacer quizás énfasis en que fue producto del esfuerzo de la Embajada de la República Dominicana, que fue la primera embajada que aunó esfuerzos con el sector empresarial, que tenía intereses en el mundo del turismo y en el mundo de la aviación, para generar motivación en el gobierno de Canadá, para entender que estábamos muchos afectados, no solo la República Dominicana, sino otros países de la región, donde Canadá tiene una interconexión de manera muy cercana. Entonces, ciertamente, una serie importante de empresas lideradas por la Cámara de Comercio Canadiense, que es como la asociación industrial y empresarial más importante que hay en Canadá, acopió con una veintena de asociaciones para poder hacer el llamado a la atención de que había que abrir las fronteras. Claro, Canadá tomó sus medidas de salud que eran más importantes para ellos, como la rueda de la vacunación, que la llevó hasta un 80% como la tiene hoy. Tardó un poco al principio, pero la aceleró sustantivamente, y hoy la población canadiense está mayormente vacunada. ¿Y controlada la pandemia? Absolutamente, absolutamente. Claro, estamos hablando de una pandemia, que no sabemos el comportamiento final de la misma, entendemos un poco cómo se va a comportar, pero en Canadá sí ha habido un control porque hubo un confinamiento total. Entonces, se ha ido recuperando el turismo, es decir, los visitantes canadienses a la República Dominicana. Tanto así que podemos decir que las aerolíneas que viajaban a la República Dominicana y traían una cantidad de vuelos, hoy en día ya están a total capacidad con los mismos vuelos en el aire, tanto Air Canada, Air Transat, WestJet, y además podemos agregar que todas las aerolíneas han abierto nuevas rutas
Ayer no solo lo anunciamos, sino que tuvimos la emoción de ver aterrizar en el aeropuerto del Catey en Samaná una nueva ruta, que es la ruta Montreal-Samaná. Y el día 23 se abre la ruta Toronto-Samaná. Pero también se abre una ruta nuevamente que en Montreal, una nueva ruta Montreal-Puerto Plata y otra Toronto-Puerto Plata de esa misma aerolínea. De Air Canada podemos decir de 31 vuelos que tenía originalmente previo a la pandemia, ya 29 están de vuelta en tierra, o sea, en el aire, digamos, aterrizando. Y el día 18 de diciembre tenemos una ruta nueva, que es la ruta de Toronto a Santo Domingo y también la ruta de Montreal a Santo Domingo, que es una ruta directa. Ya no hay que ir a los Estados Unidos. Correcto. Y claro, Punta Cana ha sido la gran estrella para los canadienses, donde vienen diariamente todos estos vuelos. O sea, estamos expandiendo otros vuelos hacia el resto de nuestros aeropuertos, lo que hace una movilidad mucho más idónea, pero por supuesto porque es nuestro objetivo recuperar esa cantidad de turistas que venían. Estamos hablando de cerca de 1 millón de turistas canadienses que llegaban antes de la pandemia y nosotros lo vamos a lograr. O sea, una vez nosotros podamos seguir proyectando lo que el gobierno de la República Dominicana ha proyectado, que es un turismo seguro, un turismo donde todo el sector de la industria del turismo está vacunado, donde nosotros podemos garantizar un sistema de salud eficiente y eficaz como lo tiene la República Dominicana, porque lo tiene. Nosotros tenemos experiencias bellísimas que recibimos, anécdotas que también aprovecho y la comparto. O sea, recibir una carta en la embajada diciendo que agradecen a una farmacia privada porque resolvió un problema es algo que tiene que ser aplaudido, porque el dominicano es gentil, el dominicano es también colaborador y nuestras directrices han sido la de priorizar el turista, ¿no? Y tratarlo bien. Ellos siempre regresan sobre la base de ese buen trato y también de esas buenas condiciones que se le proveen. Nuestra industria está muy bien organizada y este es uno de los 3 lugares en el mundo que tampoco exige vacunación para poder visitarnos. Que deberíamos exigirle. Pero sí exigimos el test de COVID previo, por supuesto. Bueno, no estamos exigiendo, perdón, no exigimos el test de COVID, es lo que no estamos pidiendo, pero para venir a la República Dominicana. Pero somos uno de los países más atractivos porque hemos facilitado y tenemos las condiciones de una pandemia que está relativamente controlada acá también. Michelle, Canadá sigue teniendo presencia en la República Dominicana y en el imaginario de los dominicanos como un destino para poder establecerse ahí y mostrar sus talentos. Esa posibilidad, ¿cómo tú la ves? Si recibe solicitudes o si recibe orientaciones en ese sentido. Y también aprovecho la ocasión para preguntarte de la presencia de dominicanos en Canadá y el contacto que tiene la embajada con los mismos. Claro. Importantísima pregunta. Gracias. Nosotros debemos darle la importancia a la diáspora dominicana como la tiene. De hecho, si nosotros nos centramos en una misión económica y comercial o a otra cosa, el primer objetivo de toda delegación diplomática es su diáspora. Son los migrantes dominicanos, es atenderlos. Entonces ellos tienen mucha importancia para nosotros. En Canadá hay cerca de 30,000 dominicanos en todo Canadá. Oye, yo no me imaginaba esa cifra. Y tienen una presencia muy particular en Toronto, donde hay casi la mitad, equitativamente distribuidos con Montreal. Ya en las demás provincias canadienses hay muy poquitos números, 200 en Manitoba, en lugares más remotos,
pero es producto también de esa última migración de calidad que Canadá ha abierto al mundo para que profesionales con nivel de calificación puedan migrar legalmente a Canadá. Y eso pues normalmente lo hacen parejas por puntuaje, y el puntuaje pues lo da la preparación que tenga cada familia en términos profesionales, en términos operativos, en términos de conocimientos de los idiomas oficiales de Canadá, y eso siempre ha sido un atractivo. Sí nos consultan muy a menudo para entender cómo llevar, es un proceso como cualquier proceso migratorio que tarda años, no es fácil, también implica tener recursos, porque no es para un migrante cualquiera, es un migrante de clase media con suficientes recursos como para emigrar, que tenga las garantías económicas de que no está haciendo una migración de carácter económico. Entonces, que ya no hay bodegueros, no hay gente trabajando en la construcción. Aparecen, pero ya son empresarios de las bodegas porque tienen 30 años, tienen 35 años, inmigración que tiene 40 años cuando no se necesitaba absolutamente nada para ir a Canadá, porque hubo un momento que no había necesidad de ningún parámetro migratorio o visado. Entonces, sí, esa comunidad ya tiene mucho tiempo, hay una comunidad muy sólida de muchos años, y tenemos todo tipo de dominicanos, tenemos todo un folclore en Canadá, que es el folclore que caracteriza a los dominicanos. Es una comunidad bellísima, es una comunidad muy integrada también, y que nosotros tenemos un contacto absolutamente directo, muy en especial a través de nuestros consulados. Y ahí yo quiero decir que en la gestión del presidente Abinader nosotros estamos trabajando de manera muy integral. Las embajadas, por lo menos es la experiencia nuestra, trabaja con nuestros 2 consulados. Tenemos un consulado en Toronto, donde está nuestra cónsul Edne Arnaud, y tenemos a doña Margarita Pichardo, que está en nuestro consulado de Montreal, y hacen un trabajo bellísimo porque como tienen una comunidad que les da mucho trabajo, les genera mucha actividad en todo el sentido de la palabra, esas comunidades están muy bien atendidas por nuestros consulados, que nos mantienen siempre al tanto de lo que sucede, y nosotros participamos y siempre estamos ahí, tanto para lo bueno como para lo malo, porque evidentemente pues también ha sido una comunidad afectada por lo mismo que hablábamos, de ese confinamiento largo y duro que hubo en Canadá. Hablando de otro tema, Michelle, tú has visto que el presidente ha hecho un llamado a la comunidad internacional, entendiéndose Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea. Yo lo que te voy a preguntar es, a nivel del cuerpo diplomático y a nivel del canadiense común, ¿qué piensan los medios de comunicación, si lo transmiten, de la situación de Haití? La República de Haití en Canadá tiene una presencia de cerca de 300,000 habitantes de origen haitiano. Entonces es una comunidad realmente influyente en la sociedad canadiense. Tanto así que Canadá tuvo una gobernadora general haitiana. Entonces, el gobernador general es el jefe del Estado, el gobernador general es el representante de la corona, de la reina, y en la estructura política de Canadá, el primer ministro es el jefe del gobierno. Eso te puede dar idea de lo que representa la comunidad haitiana en Haití. Es una comunidad también muy bien establecida, de gente muy valiosa, porque debemos decirlo, son gente muy valiosa, y que se ha preocupado mucho por sus correlativos en Haití. Entonces sí es un tema importante para Canadá, y por eso Canadá siempre ha prestado cierta atención hacia la política haitiana y hacia la realidad y la situación que se vive dentro de ese país. Michelle,
¿Tu presencia en la República Dominicana en estos momentos obedece a planificaciones estratégicas con la Cancillería? ¿De qué se trata? Absolutamente. Primero, la misión empresarial de alto nivel que trajimos, multisectorial, donde, como comentamos, estuvieron industrias desde la construcción. Con nosotros estuvo la empresa más grande de la construcción de Canadá, estuvo la empresa más grande de la industria aeroespacial, que también está sopesando establecerse en República Dominicana con ciertos proyectos que pueden dar servicios a la región. Y la industria aeroespacial, por supuesto, ustedes entenderán que es la industria de construcción de aparatos, aviones y de esa naturaleza, ¿no? Helicópteros y otros productos de esa magnitud. También estuvo con nosotros tanto la industria manufacturera, como mencioné anteriormente, pero también empresas del ámbito de la energía renovable, entre otros. El más importante motivo que nos trajo acá fue acompañar a una invitación que le generara el presidente de la República al presidente de la Canadian Commercial Corporation, que es la Corporación Canadiense de Comercio, una entidad federal de la corona canadiense, que se dedica a hacer relaciones contractuales con los gobiernos, de gobierno a gobierno, para facilitar que los gobiernos puedan ser provistos de necesidades que Canadá les puede ofertar como soluciones a los gobiernos. Canadá ha tenido una presencia a través de esa institución conocida como la CCC en la República Dominicana, como proyectos como Guajimía, donde hoy en día pues se ha procurado darle una solución a través de la CAS a un problema de larga data que afecta muchas otras venas acuíferas de la ciudad de Santo Domingo, y siendo Canadá un país que acopia el mayor número de aguas dulces en el mundo, tienen una capacidad de control tan grande sobre sus aguas, que es uno de los nichos donde, con el Pacto de las Aguas que el presidente Luis Abinader ha iniciado, puede dar gran ayuda para poder contribuir en mejorar los sistemas de aguas de la República Dominicana. Eso fue lo que nos trajo. Con ellos pudimos visitar desde la Cancillería. Estuvimos reunidos con el presidente también en la presidencia de la República, y otros de los funcionarios, como el presidente, le acompañó el ministro de Industria y Comercio, quien también nos recibió, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Policía, porque también una de las cosas que el país está muy preocupado es en procurar esas tecnologías que puedan proveer capacidades a la Policía Nacional para hacerla una mejor policía. Igual estuvimos reunidos con las alianzas público-privadas, estuvimos reunidos con el sector privado, con el CONEP, estuvimos también con algunas asociaciones empresariales. Entonces fue una agenda de 5 días muy intensa que pudimos cumplir a total capacidad, y todos estos empresarios y también funcionarios de alto nivel, porque el presidente de la CCC, que es Robert Kwon, es un funcionario que, además de ser presidente de una corporación, tiene las veces de viceministro de Comercio, de Política Exterior y de Exportación de Canadá. Entonces, estamos hablando de una figura muy importante que ha venido por primera vez al país, nunca antes sucedido, y estuvo acompañado del vicepresidente del Banco de Desarrollo para la Exportación de Canadá, que es la EDC. De modo que fue una visita histórica la que nosotros generamos con estas dos figuras, que también estuvieron acompañados por la directora para Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería canadiense, que es la embajadora Silvia Cesarato, una experta en la región
que también nos estuvo acompañando en esa misión, podemos decir que fue una misión altamente productiva, pero altamente exitosa, porque lo que proyectamos son resultados reales. De todo esto van a salir muy buenas cosas para la República Dominicana, tanto en materia de cooperación, en materia de inversión directa, y también finalmente concluimos esos 5 días de misión con un foro para la exportación, cómo exportar a Canadá, que culminó el último día orientando y educando a los exportadores dominicanos. O sea que fue una misión muy completa en la que nos concentramos desde el día que llegamos, porque sabíamos que a pesar de que estábamos encerrados, un día iba a abrir y ese día tenía que llegar más temprano que tarde. Entonces inmediatamente estuvimos aquí con esa delegación de tanto peso para nuestro país. Entendemos que con ella llegó recursos y además, sin lugar a dudas, el sector más importante que tenemos que enfocar, que es el turismo, pudo también reacordar sus convenios con las aerolíneas ipso facto en el mismo marco de esta misión. O sea que nosotros estamos muy contentos con la proyección que hay hacia el futuro inmediato con las relaciones con Canadá, porque lo cierto es que nos orientamos hacia la reactivación de las relaciones económicas y comerciales, y en ello estamos. Magnífico, yo creo que ha sido una tremenda entrevista. No podíamos esperar menos de Michelle. Me alegré mucho con tu designación en Canadá y saben los frutos de tu trabajo. Te agradecemos muchísimo y yo me atrevería a pedirte que cada vez que tú vengas a la República Dominicana nos honre con tu participación en el Telematutino 11. Muchas gracias, Ramón. Tú y tu familia son grandes amigos, sí, muy queridos para mí y para mi familia también. Y Jacqueline, también tú que estás hermosa. Gracias, Michelle, enhorabuena. Éxitos. Muchas gracias. Muchísimas. Placer. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.